Amén, mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo a todos de una manera especial. La verdad que para mí es una alegría el estar nueva vez compartiendo con ustedes la palabra de Dios en este hermoso día del Señor. Bendecimos a cada uno de los hermanos presentes que siempre están muy atentos para así adquirir conocimientos de las cosas de Dios. Vamos a iniciar con este estudio, el cual lleva como tema Jesús, la resurrección y la vida. Amén. A manera de inicio empezamos con los objetivos. El primer objetivo cita de la siguiente manera: comprender que aunque somos de caracteres diferentes, Dios nos ama igual. El segundo objetivo es entender que la demora en nuestras peticiones también es una forma de Dios amarnos. El tercer y último objetivo dice reflexionar cómo las situaciones adversas en nuestras vidas Dios las permite como una forma de mostrar su gloria. Amén. El estudio bíblico que tenemos para hoy se encuentra en el libro de Juan, su capítulo 11, verso 1 al 27. Y leemos de la siguiente manera estos iniciales versos. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí el que ama está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Amén. Amén, hermano. A manera de introducción, queremos decir que en el libro de Juan, amén, una de las historias, ¿verdad?, o de los relatos que ya se reciben y que Juan lo logra recibir para inculcarlo en este libro, es la historia de lo que es la resurrección de Lázaro. Amén. En la parte bíblica que acabamos de leer nos habla acerca del relato de Lázaro, el cual había muerto. Lázaro tenía 3 hermanas y que vivían con él, y este hombre había muerto de alguna enfermedad. No podemos decir de qué enfermedad específica Lázaro había muerto, pero lo que sabemos a ciencia cierta es que enfermó de grave manera y que esta enfermedad le produjo la muerte. Amén. Entonces vamos a ver en el verso 1 de la parte o el texto que acabamos de leer, podemos decir que dice de la siguiente forma: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. Amén. Aquí nos habla, hermano, acerca de esta familia, ¿verdad? Que ellos eran 3 hermanos, vivían en Betania, un lugar donde Jesús siempre le gustaba coger la noche, ¿verdad? Jesús, como estaba prácticamente cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros, Jesús se iba al pie de la ladera oriental, ¿verdad?, en el Monte de los Olivos, y en ocasiones Jesús visitaba a este lugar porque Jesús también en este recinto, en esta comunidad, tenía a unos amigos que eran muy amados por él. Nos referimos al caso de Lázaro, Marta y María. Estas personas eran muy amigos de Jesús. Jesús le amaba mucho, como textualmente nos dice el texto que acabamos de leer, y le tenía mucho afecto, mucho cariño. Jesús allí encontraba un ambiente feliz, un ambiente de mucha amistad, el cariño que le mostraban a Jesús también, la acogencia, cómo lo atendían, ¿verdad? Esto hacía que Jesús se sintiera muy bien acogido en aquel lugar, ¿verdad?, donde a él le acogían de esa forma. Siempre nosotros vemos que hay lugares donde nosotros vamos que uno como que se le quedan grabado ese lugar, porque ahí te atienden bien, ahí cuando tú vas te ponen la debida atención que te mereces, y uno como que le gusta visitar a ciertas personas por eso. No todo el mundo quizás nos da el mismo trato, y esto pasaba con estas personas, con Lázaro, María y Marta, que eran 3 hermanos. Cuando Jesús iba a visitarles, ellos le atendían de una forma muy especial, bueno, puesto que se trataba también del maestro. Pero realmente nosotros debemos de tratar a todas las personas iguales, sin acepción de personas. Entonces vamos a ver más adelante cómo nos desenvolvemos aquí en este estudio, cómo se desenvuelve el mismo. En el verso 5 dice: y amaba Jesús a Marta,
a su hermana y a Lázaro. Aquí vemos, hermanos, que es textualmente, literalmente dice que Jesús amaba a Marta, hermana de Lázaro, ¿verdad? Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Marta era del tipo de las personas que cuando hay visitas en su casa, ella quiere darle la mejor atención y se preocupa. Marta es de las personas que mandan a comprar refresco. Cómprale un refresco, ya comiste. Si no ha comido, te preparas almuerzo, te preparas cena o desayuno. Marta era de este tipo de mujer. Amén. Marta era una persona que siempre estaba afanada en las cosas del hogar y que siempre estaba limpiando la casa y que siempre estaba enredada en algún asunto y se preocupaba mucho por atender a sus visitas. En cambio, María era del tipo de persona que cuando Jesús le visitaba se conformaba con estar junto al maestro, mirándolo embelezadamente, escuchando todas las palabras que decía, y se sentaba a los pies de Jesús para estar ahí cerquita de él porque se sentía bien a los pies de Jesús. Si bien es cierto, como acabamos de leer, ella era la persona que más adelante vemos en capítulo 12 de Juan, que derrama el perfume de nardo puro, ¿verdad? El perfume de alabastro de nardo puro lo derrama sobre los pies de Jesús, que era su lugar favorito de ella estar, y lo enjuagaba con sus cabellos. Entonces, de Lázaro no podemos decir muchas cosas, puesto que la Biblia no nos arroja mucha información acerca de él. Solo que era muy amigo de Jesús y que Jesús lo amaba mucho. Entonces, sí sabemos que había enfermado de alguna enfermedad. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la enfermedad de Lázaro, que sí sabemos que él estaba enfermo. No podemos especificar, como dijimos anteriormente, qué enfermedad en específico, valga la redundancia, era que tenía, pero sí sabemos que estaba enfermo. Aquí nosotros tenemos que asombrar, y es que las enfermedades en nuestras vidas no es precisamente porque Dios esté mostrando su enojo en contra de nosotros, o no podemos pensar que la enfermedad es por causa de que nosotros hayamos específicamente convertido o cometido, mejor dicho, algún mal, algún pecado, sino que las enfermedades tenemos que verlo como algo natural, porque es consecuencia del pecado, y como anteriormente dijimos en alguna ocasión, que también es producida, ¿verdad? De manera natural por la consecuencia del pecado en nuestras vidas. Entonces, en este caso, Lázaro había enfermado, no porque había pecado, no porque Dios estaba enojado con él, sino que había enfermado naturalmente por la condición de la naturaleza decaída o desvirtuada que nosotros tenemos, esa naturaleza degenerada, ¿verdad? Entonces, por segundo, debemos decir que los cristianos enferman y mueren naturalmente, porque es algo natural. Aunque también entendemos que hay enfermedades, como ya explicamos en otros estudios, que son producidas por causa de demonios. Pero todas las enfermedades en sí son como consecuencia del pecado, de la naturaleza degenerada que está en nuestro cuerpo. Entonces, y también la palabra de Dios debemos de enfocar, que nos dice que un mismo suceso le acontece tanto al justo como al injusto. Esto lo podemos encontrar en el libro de Eclesiastés, su capítulo 9, verso 2. Amén. Ahora bien, lo que sí sabemos es que cada una de las cosas que a nosotros nos acontece es para bien. Amén. Como dice la palabra de Dios, que todo obra para bien a los que conforme a sus propósitos son llamados. Esta frase lo han tomado muchas personas que incluso no le sirven al Señor, y ellos se refugian en estas palabras porque ellos entienden que también es para ellos. Pero lo cierto es que no. Usted me dirá, bueno, pero Eury está medio radical. No es que esté radical, sino es que la Biblia especifica bien a quién es o a quiénes es que todas las cosas le ayudan a bien. La Biblia especifica y dice a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. La Biblia no dice a todo el mundo. La Biblia dice a los que aman a Dios. Y una forma de nosotros mostrar el amor de Dios es en mostrarnos en la plena obediencia y realización de su voluntad en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, carácter, postura y comportamiento, ¿verdad? Y cuando nos mostramos como verdaderamente luminares e hijos de Dios, representantes de Dios aquí en la tierra. Amén. En ese sentido, ahí sí podemos entender que las cosas nos van a ayudar a bien. Ahora bien, entendemos que Dios tenía un propósito con Lázaro.
en esta enfermedad que Dios había permitido en la vida de Lázaro había un propósito de Dios definido. Y era que Dios lo quería resucitar. Amén. Era para Dios glorificarse. Lázaro era amigo de Jesús. Amén. Entonces, cuando el Señor recibe la noticia de que su amigo había muerto, de que su amigo estaba enfermo, él dijo rápidamente, él lo declaró que esta enfermedad no era para muerte. Jesús estaba reconociendo ahí, o estaba dejando la comunicación a los discípulos, que no era para muerte su enfermedad, sino que era para la gloria de Dios. Entonces, aunque el Señor sabía, ¿verdad?, lo que iba a pasar, que Él lo iba a resucitar, vemos que Dios no dice que Él va a permitir que se muera para luego resucitarlo. Amén. Sino que lo que Dios hace, lo que Jesús hace es que permite que se muera Lázaro, porque Dios tenía unos planes. Jesús tenía unos planes, los cuales no había revelado, pero permitió que las personas, familiares y demás, vivan la situación sin saber los planes que Jesús tenía con esa situación. También nos pasa a nosotros. Dios tiene un propósito, pero nosotros no lo conocemos de antemano. Por lo que con frecuencia nos preguntamos, pero ¿por qué tenemos que pasar por ciertas experiencias tan desagradables? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Dios me permite pasar por eso? Dios quizás no te ha dicho por qué te lo está permitiendo, pero sí puedes estar seguro de que por alguna razón Dios te lo está permitiendo. Amén. Y es que Él siempre tiene un propósito definido. Entonces vamos a ver cómo más adelante en el verso dice que mandaron las hermanas a unas personas, ¿verdad?, los cuales le comunicaron a Jesús que su hermano estaba enfermo. Aquí tenemos un buen ejemplo de cómo debería realmente ser nuestra vida o nuestro comportamiento cuando se nos presentan situaciones como esta. Fíjense que en este verso dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oigan qué actitud. Esta actitud me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque lo primero que ellos hicieron fue mandar la información a Jesús. Mandar la información a Jesús. O sea, procurar a Dios en sus vidas. A manera espiritual, nosotros también debemos de ver esto como un ejemplo. Cuando se nos pasan algunas situaciones arbitrarias, contrarias, que estamos en un momento de dolor, en un momento de enfermedad, en un momento de penuria, en un momento de peligro, lo primero que nosotros tenemos que hacer es alzar los ojos a los montes, como decía el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? Bueno, mi socorro viene de Jehová. Entonces lo primero que hacen las hermanas de Lázaro es mandar a buscar al Señor. Mándenle, díganle al Señor que el que amas está enfermo. Entonces, esto es algo muy importante. En ocasiones nosotros lo primero que hacemos es que si estamos enfermos, lo primero que hacemos es que vamos al hospital, que vamos a la clínica, que vamos a la farmacia a buscar los medicamentos y que vamos a resolver la situación por cualquier forma y por cualquier medio. Y después, a lo último, en muchas ocasiones pensamos en acudir a Dios, cuando debería ser todo lo contrario. Lo primero que debemos enfocar es a Dios, la ayuda de Dios en nuestras vidas, porque Él sabe lo que permite en nosotros y para qué lo permite. Entonces vemos que tampoco podemos obviar que cuando usted está consultando a Dios por la situación que usted tenga, por ejemplo, usted está enfermo, porque usted le esté orando al Señor para que Dios lo sane, no por eso quiere decir que usted ya no va a beber sus medicamentos. Amén, porque Dios utiliza muchísimas formas. Dios puede sanarlo, permitir su sanidad a través de los medicamentos también. Pero lo que queremos aquí dejar bien claro es que lo primero que debemos de hacer nosotros es llamar a Jesús. Amén. Entonces, nosotros vemos que el amor de Dios para con nosotros siempre está activo. Nuestro amor para con Jesús es imperfecto, es fluctuante, es incierto. Es algo variante, pero el amor de Dios para con nuestras vidas siempre se mantiene fiel, es perfecto, no cambia, no hay sombra de variación en Dios. Entonces esto nos da a nosotros inspirarnos de confianza y esperar en Dios su respuesta. Cuando nosotros nos dirigimos a Dios en oración, debemos estar seguros de que su amor por nosotros es real, y de ahí en adelante debemos esperar confiadamente su respuesta. Amén.
Eso es así. Entonces vamos a ver el verso 6 que nos dice. Dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Aquí vemos, hermano, que la acción o la actitud de Jesús cuando escuchó que Lázaro estaba enfermo, quizás nosotros pudiéramos estar pensando de que Jesús, desde que supo la noticia, bueno, se arrojó al lugar, se fue inmediatamente para Betania para ir a sanarlo, o que pudiera hacer que Jesús envíe la palabra desde el lugar y lo declarara sano desde el lugar donde estaba. Pero vemos que Jesús no hace ninguna de estas dos opciones, porque Jesús esperó que pasen 2 días y después entonces Jesús fue y se trasladó al lugar. Aquí vemos, hermano, tenemos que entender aquí, tenemos que aprender, y es que en muchas ocasiones la demora de Dios en nuestra respuesta es una forma de Dios también amarnos, y es una forma también de Dios contestar nuestras peticiones. Nosotros tenemos que entender que el amor de Dios no siempre es no siempre se presenta de la forma en que nosotros esperamos. Estas mujeres habían mandado a que vayan a ir en busca de Jesús. Y Jesús, cuando recibe la noticia, en vez de coger rápidamente para allá, ir a hacer una oración por él o poner sus manos, declararlo sano, Jesús lo que hace es que se queda tranquilo, espera 2 días y luego va al lugar. Amén. Entonces aquí vemos que Jesús, cuando ya llega al lugar, el hombre está muerto. Entonces ahí en adelante es que entonces comienzan las hermanas a pensar. Imagínense, hermano, mandaron a buscar a Jesús. ¿Qué pudieran estar pensando las hermanas? Oye, pero Jesús, ahora que es el momento cuando más lo necesitamos, entonces Jesús no viene, no llega. Óyeme. Y imagínese usted, hermano, todo lo que pudo estar pasando en la mente de esas mujeres, de esas amigas de Jesús, hermanas de Lázaro, en el momento donde ellas más necesitan a Jesús, en el momento de más apuro, porque ya habían dedicado mucho tiempo, habían compartido mucho, le habían atendido a Jesús muy bien cuando él iba a visitarle. Ahora eran ellas las que necesitaban de Jesús. Entonces, cuando le mandan la información a Jesús de que su hermano está enfermo, Jesús, como ellas estaban esperando que Jesús vaya desde inmediato, Jesús lo que hace es que se queda allá, se queda en el lugar donde estaba y no va inmediatamente. Entonces vemos, hermano, que eso también pasa con nosotros. Y entonces vemos que estas hermanas pasan por la agonía de ver a su hermano enfermo, quizás agonizando, bueno, al momento de su muerte, agonizando, sufriendo este dolor, sufriendo ellas también junto con el enfermo, esta situación de ver por lo que su hermana estaba pasando, y también al mismo tiempo estar en la perplejidad de que Jesús no llega. Es difícil realmente el momento. Entonces vemos, hermano, que cuando los sufrimientos, o sea, cuando nosotros sufrimos, cuando lo que sufrimos muchas veces somos nosotros creemos y pensamos que, bueno, somos nosotros los que necesitamos a Dios resolviéndonos de una manera prioritaria, porque al parecer no hay más nadie que tenga otra situación tan fuerte o tan grande como la mía. Entonces queremos que Dios nos responda al instante, y que Dios deje todo lo que está haciendo y nos responda al instante. Y no es que Dios no puede resolver todas las situaciones de todo el mundo al mismo tiempo, porque Dios es omnipotente. Ahora bien, Dios tiene un tiempo específico que va inclinado a su voluntad y a su propósito para Él contestar todas nuestras peticiones en nuestras vidas. Y es por eso, hermano, que Dios no se desespera, porque todo lo tiene en control. Amén. Hay algo que también tiene que quedar bien claro, y es que Jesús no estaba pretendiendo sanarlo, sino resucitarlo. Y para esto Jesús tenía que esperar que Él muera. Amén. Porque lo que Dios iba a hacer, el milagro que Dios iba a hacer, era algo muy maravilloso. Es difícil, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en una situación que estamos sufriendo y no recibimos la respuesta. A cualquiera uno de nosotros nos pasa. Es difícil, hermano, cuando estamos esperando y estamos sufriendo a la espera y no llega la respuesta. Esto es algo, hermano, desesperante. Es algo desesperante, pero es donde Dios prueba, donde Dios mide nuestra confianza que hemos dedicado hacia Él. El silencio, hermano, de la espera nos consume por dentro. Nos hace poner inquietos. Amén. Nos hace poner inquietos, nos turba. Pero ahí es donde Dios está midiendo tu fe, donde Dios está midiendo tu confianza, y donde Dios espera que realmente esperes y confíes en Él, porque entiendes de que Dios tiene cuidado de ti. Amén. Entonces es algo, hermano, que es tremendo.
Pero hay algo que también hay que enfocar acá, y es que nosotros, en muchas ocasiones, nosotros juzgamos las situaciones que nos pasan eh, sin haber visto su fin. Y es ahí donde nosotros no podemos actuar como niños fluctuantes debido a que nosotros no sabemos el final. Entonces no podemos olvidar de que Dios ve el panorama completo. Dios ve desde la eternidad. Nosotros vemos en el día. Nosotros vemos desde el día, desde el momento. Nosotros vemos ahí. Nosotros vemos las situaciones desde el momento. Pero nosotros solamente podemos ver eso. Pero Dios ve desde la eternidad. O sea, la mirada y el enfoque de Dios es mucho más amplio que el nuestro. Entonces por esto es que tenemos que estar confiados. Amén. Y dice el siguiente verso: y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Aquí, hermano, hay algo muy interesante, y es que Jesús dice que se alegra de que los discípulos no habían estado en el momento de la muerte de Lázaro. Jesús se alegraba de que Jesús no había estado en ese momento de la muerte de Lázaro. Ahora vamos a explicar por qué. Usted me preguntará, pero ¿por qué Jesús dijo eso? Bueno, lo primero es que cuando hay una situación de muerte como este caso, ¿verdad?, de Lázaro, lo que Jesús está diciendo aquí es que nosotros tenemos que entender que en las muertes de las personas, Jesús también está presente. Ahora bien, lo que queremos decir aquí es cuando Jesús dice que Él se alegra de que los discípulos no habían estado en el momento de su muerte, es porque había algo que el Señor le quería enseñar a los discípulos. En ese momento Jesús iba a hacer algo muy poderoso, ¿verdad? En ese momento, y Jesús quería que sus discípulos llegaran con Él. Amén. Pero vemos que tanto Jesús como nosotros, cuando estuvo en ese momento de la muerte, Jesús como nosotros, al mismo tiempo que cuando estamos en la muerte de un creyente, de un siervo que se ha guardado para Dios, uno se alegra en el sentido de que uno dice, bueno, ya partió a la presencia de Dios. Ya ese hermano está en los brazos del Señor. Ese hermano está bien. Pero por otro lado nos entristecemos y hasta lloramos, porque realmente entendemos y sentimos el espacio tan grande que esa persona dejó en nuestros corazones, porque era una persona que se había alojado en un gran espacio de nuestras vidas, de nuestros corazones, y ahora el momento de su muerte nos produce dolor. Al mismo tiempo también debemos hablar así de Jesús. Jesús dice la palabra de Dios que aunque se alegró aquí en este verso, pero dice más adelante que también se estremeció en el espíritu, se conmovió y lloró. Amén. Lo que pasa es que no estamos hablando de cualquier inconverso, estamos hablando de un siervo de Dios, que Jesús mismo dice en adelante que él no estaba muerto, sino que dormía. Amén. Entonces estamos viendo que Dios se alegra, y para Dios es un gozo la muerte de su siervo, en el sentido de que cuando uno muere en Dios, hermano, uno está ganado, uno está en victoria. Entonces, es lo que queremos explicar aquí. Ahora bien, Jesús quería que los discípulos llegaran con Él, porque Jesús quería enseñarles que es diferente cuando ellos iban solos al escenario que cuando Jesús iba con ellos. Y esto le tiene que quedar muy claro a los evangelistas. Es diferente cuando usted se presenta solo en el escenario que cuando usted va acompañado de Jesús. Cuando usted va acompañado de Jesús, algo va a pasar. Alguna manifestación de Dios va a pasar. Algo Dios va a hacer. Y era por esta razón que Jesús quería que sus discípulos, que iban a predicar más adelante su palabra, llegaran con Él. Porque es que Dios iba aquí a mostrar algo bien poderoso. Iba a hacer un milagro. Iba a mostrar una forma de Él que ellos todavía no conocían, y por eso Jesús quería que ellos estén ahí y que ellos llegaran con Él al momento, a la situación. Entonces vemos, hermano, que así sucedió, y realmente a partir de ese momento la fe de los discípulos creció bastante, porque Jesús había hecho un milagro sin precedentes. Amén. Entonces vamos a ver el siguiente verso. Dice: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos,
dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Aquí Tomás es el tipo de las personas, hermano, que es leal al maestro, que no quiere apartarse de él ni por un instante, pero que en este momento no está muy de acuerdo con que Jesús se traslade a ese lugar. ¿Por qué? Porque se trataba de ese lugar donde, en Jerusalén, donde a él se le habían presentado situaciones muy negativas que podrían provocarle la muerte. Por eso Tomás no quería que Jesús vaya a este lugar, pero aún así Tomás dice, vamos y muramos con él si tenemos que morir, como por así decirlo, ¿verdad? Entonces vamos a ver el siguiente versículo. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Aquí Marta entendía, hermano, que si Jesús hubiese llegado con tiempo, su hermano no hubiese muerto. Pero Marta no era capaz de creer que Dios tenía el poder de sanarlo hasta a distancia. Amén. Y por esto Marta quizás se sintió un poquito decepcionada de Jesús, porque Jesús no llegó al momento que ella lo estaba esperando. Pero aquí es donde nosotros nos debemos detener un poco, y es que aunque Jesús no llegue en el momento que nosotros estemos esperando, Jesús tiene todo en control en nuestras vidas. Amén. Entonces dice, estaba claro que María se sentía insatisfecha con la tardanza de Jesús, ¿verdad? Porque para su entender, si Jesús hubiese estado en el lugar, este tipo de situación no pasa. Entonces, en muchas ocasiones nosotros pensamos que porque nosotros somos cristianos, porque nosotros le servimos al Señor, nosotros no podemos pasar por situaciones negativas, por situaciones malas, que si se nos presenta una enfermedad, el Señor está ahí para sanarnos, para librarnos de todas las cosas negativas que nos pasen, para librarnos de todo el dolor, de todo el sufrimiento, de todas las enfermedades. Y eso es falso, hermano, porque como acabamos de decir, la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, Eclesiastés capítulo 9, verso 2, que un mismo suceso acontece al justo como al injusto. Entonces, nosotros tenemos que entender que esas situaciones, esas dificultades, todas las dificultades de la vida, hay posibilidad de que a nosotros nos pasen. La diferencia es que Dios va a estar con nosotros. Amén. Y que Dios lo permite con un plan, con un propósito, que es para quizás perfilar algo en nuestra vida, para mostrar su gloria, pero los acontecimientos nos pasan. Si no, enfoquemos la vida de los apóstoles, Pablo, que sufrió bastante, sufrió muchísimo, los mártires, ¿verdad? Sufrieron bastante. Entonces nosotros tenemos que entender que en el paquete de la vida del cristiano está incluido los sufrimientos, están incluidas las enfermedades, los vituperios, las amenazas, las situaciones, ¿verdad? Las persecuciones, todas esas cosas están incluidas, el dolor, las adversidades, ¿verdad? Dice las tristezas, están incluidas en el paquete de ser cristiano. Pero Dios iba a estar con nosotros, que eso es lo de más importancia. Así que muchas veces nos decepcionamos porque creemos que Dios no llega al momento, porque Dios permitió tales cosas. Pero una cosa es lo que Dios te dice y otra cosa es lo que usted decidió creer. En ningún momento Dios le dijo a usted que le iba a librar de todas las situaciones, de todas las enfermedades, de todas las situaciones negativas, de todas las tristezas, de todos los vituperios, de todas las aflicciones. No. En ningún momento en la Biblia nos promete eso. En ningún momento Dios nos promete eso. Esas son cosas que muchos cristianos han decidido creer. Y cuando ven que Dios les permite pasar por este tipo de escenario, por este tipo de situación, entonces se sienten tristes y se sienten decepcionados de parte de Dios. Y es por esto que tenemos que ser bien oidores, pero hacedores. Y escuchar bien las palabras de Dios, que es lo que nos quieren comunicar. Lo que nosotros debemos de entender es que en cada uno de los escenarios que se nos presenten, Dios iba a estar con nosotros y que Dios iba a tener control. Amén. Y que nuestro sufrimiento en Dios no es en vano. Así que, hermano, que Dios te guarde, que Dios te bendiga, esperando que esta palabra encuentre espacio en tu vida, en tu corazón y que sea para la necesaria edificación. Dios te bendiga más.